Estamos en el capítulo 7 de nuestro libro En el Jardín de la Paz. Si eres una dama, te invitamos a que pauses esta grabación, puesto que este contenido es exclusivo para varones y el autor nos da una advertencia de que como cada uno del matrimonio, el esposo solo se puede encargar de lo que al esposo le corresponde y a la esposa solo se puede encargar de lo que a la esposa le corresponde, pues por favor decía, absténgase de leer estas instrucciones y amonestaciones para el hombre y le recomendamos que lean el libro de la sabiduría femenina, que es solo para mujeres en el Jardín de la Paz, también del mismo autor. Bienvenidos todos mis estimados amigos. Hoy es jueves 8 de febrero, son las 6:25 de la mañana y estamos en el capítulo 7. Ya vamos para allá, así que qué bendición más grande. El capítulo 7 es un hogar de plegaria. Dice, el siguiente hecho nos enseñará una gran lección sobre la relación entre la paz conyugal y la emuná o la fe auténtica. Al escuchar homicidios, perdón, un joven se acercó al camino de la emuná, la fe auténtica, y pronto empezó a asistir a mis charlas. Durante un periodo muy largo asistió a las clases, pero no progresó en términos de observancia práctica. Sin embargo, había una cosa con la cual se conectó enseguida: la fe simple, la hipodedut, la plegaria personal, o sea, dirigirse al Creador en nuestro propio lenguaje. Voy a hacer una pausa porque quiero dar aún más contexto sobre esto. Primero, hay que recordar que el autor de este libro es un rabino, ¿de acuerdo? Am, y este rabino se llama Shalom Arush, ¿de acuerdo? Este rabino tiene una yeshiva, tiene una escuela de Torah y tiene un montón de alumnos, ¿de acuerdo? Incluso el traductor al español de este libro, que se llama Jonathan Gallet, es, pues como digo, su alumno primero y es también un rabino de su propia comunidad. Y bueno, son personas que en verdad buscan como esta oportunidad para compartir y compartir y compartir su contenido. Pueden buscarlo incluso en redes sociales. Este se llama el Jardín de la Paz, existe el Jardín de la Sabiduría, existe el Jardín de la Gratitud, me explico, el Jardín de los Milagros, tienen un montón de libros en el jardín, ¿de acuerdo? Y la parte que quiero destacar de esto es que ellos desarrollan un gran tema, que es el tema de la Itbodedut, ¿vale? Lo voy a subrayar por aquí en la pantalla. Cuando ellos, perdón, hablan de Itbodedut, hacen relación muy precisa a este rollo de la plegaria espontánea, la plegaria personal, pero espontánea. Aquí dice justamente la plegaria personal en su propio lenguaje. Un segundito porque se está moviendo esto un montón. Subrayé un montón, ahí está. Pero bueno, es la plegaria personal, justamente aquí, lo que dice justamente acá. Plegaria personal. O sea, dirigirse al Creador en nuestro propio lenguaje. Y tú vas a decir, oye, pero ¿qué no hacemos todo el tiempo eso de dirigirse al Creador en tu propio lenguaje? La respuesta es probablemente sí, y tendrías razón si fuera el caso. O sea, si me mencionas eso, sí te voy a decir, tienes razón, claro que sí. La diferencia y lo que ellos están queriendo es decir, y la razón por la que ellos muestran justamente esto, es justamente porque ellos, y especialmente nuestros hermanos de Judá, los hermanos los judíos, pues no hacen la plegaria de forma espontánea. Tienen un libro de rezos, tienen un libro de plegarias, tienen un libro de oración que se llama Sidur, ¿de acuerdo? Y el Sidur lo traen consigo cuando van a hacer estos momentos de oración, ¿de acuerdo? Y lee lo que dice la oración, ¿de acuerdo? Muy parecido a lo que los católicos también tienen, ¿de acuerdo? A que la comunidad católica también tiene con respecto a su rezo, ¿no? Y que de pronto el Mesías decía como, pues, cuidado en usar vana palabrería, ¿se acuerdan de esa parte como de la vana repetición, de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo? Bueno, pues a esto se refieren, que es justo dejar de repetir y hablarle al Creador en tu propio lenguaje. Sigue diciendo, aunque no lo pareciera, él pronto se volvió un verdadero hombre de plegaria. Está hablando de este caballero que pues a lo mejor no entendió todo lo demás, pero el tema de la Bodedut, así se llama esta plegaria personal, que otro paréntesis, perdónenme, el Mesías decía sencillamente lo que justamente ahorita les contaba, que es: entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Justamente eso que el Mesías decía, prácticamente es lo que los judíos ahora están impulsando, que es el tema de la Hipodebut, especialmente esta comunidad, ¿no? El rabino Shalom Arush.
Entonces están hablando justamente de lo que el Mesías decía, así que la verdad es que está interesantísimo que ellos mismos estén respaldando lo que Jesús decía, al ellos también recomendar. ¿Qué es esto? Orar en secreto con el Mesías. Punto. Orar directo con él. Orar con el Eterno mismo en tu habitación. Y entonces dice que este caballero pues se volvió un hombre de plegaria. Dice tenía mucha fe en la fuerza de la conversación personal con el Creador y era capaz de lograr con facilidad varias horas de Ilbodedut por día y consiguió ver cómo sus plegarias eran aceptadas. Todo a pesar de que su avance en el cumplimiento de la Torá era casi nulo. Una noche, al final de mi charla, se me acercó y me contó que había conocido a una muchacha que, aunque no compartía su interés en el camino de la fe en absoluto, le gustaba mucho y deseaba casarse con ella. Habiendo seguido su progreso espiritual durante un tiempo no despreciable, le conocía bien y sabía que a pesar de su lento progreso se movía en la dirección correcta. Ya había comenzado a colocarse los tefilín, que son las filacterias, y estudiaba un poco de Torah. Yo pensé que sería mejor para él casarse con una muchacha que estuviera interesada en el mismo camino. Le aconsejé no casarse con ella y le dije, ¿por qué experimentar una prueba tan difícil de falta de comunicación y de tensiones en el seno de la pareja? Bueno, me confesó que aunque en efecto deseaba fortalecerse en el camino que había comenzado, él no se veía casándose con una joven observante. Dijo que esta joven le parecía justamente el mejor partido y que esperaba que todo se arreglara. No discutí con él y se casó con ella. Esta es tu rectificación. Dice, no pasó mucho tiempo después del matrimonio que el muchacho vino a verme con una cara triste y comenzó a describirme las grandes dificultades que tenía con su esposa. Ella simplemente no se ponía de acuerdo. A ella, ellos, perdón, no se ponían de acuerdo. A ella le interesaban solo los teléfonos celulares, pasar un buen rato y todo tipo de cosas superficiales que a él no le interesaban más. Él tenía una perspectiva diferente de la vida, otras aspiraciones, su crecimiento espiritual. Él simplemente no podía encontrar algún punto en común para comunicarse con su esposa. Ahora le parecía frívola y su amor por ella ya no era el mismo. Parece que tenía razón, Rabino, me dijo avergonzado. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Debo divorciarme de ella? Con una gran sonrisa le dije, en absoluto, mi querido. Antes de tu matrimonio te aconsejé no casarte con ella, pero ahora ella es tu esposa. Ni hablar de volver atrás. Esta es tu rectificación espiritual. ¿Sabes hacer Idbodedut? Comienza a trabajar. Comencé a guiarlo sobre qué orar, sobre qué rezar, qué decir, cómo debe trabajar sobre sí mismo, corregir sus rasgos de carácter, aumentar su fe y cómo nunca debería criticar a su esposa, sino honrarla y amarla. Lo fortalecí constantemente diciéndole, esta es tu esposa, punto. Si la supervisión divina quiso que te casaras con ella, significa que ella es la otra parte de tu alma y tu corrección espiritual. Tienes que utilizar la fuerza de tu plegaria, de la plegaria, para resolver cualquier problema hogareño que se despierte. Este muchacho, que no era de ninguna manera perezoso con respecto a la plegaria personal, comenzó a trabajar sobre sí mismo de manera prodigiosa. Él oraba, rezaba, meditaba, ¿de acuerdo? Intercedía diariamente durante horas enteras. Le suplicó y le pidió al Eterno, sí, le pidió a Hashem, le pidió al Eterno que le otorgase el mérito de saber controlarse, callarse, no criticar, alegrar a su esposa y honrarla. Como resultado de su gran esfuerzo, logró un estado de paz conyugal con una relativa tranquilidad, subiendo de nivel. Un año y medio de matrimonio pacífico pasó. Una noche el muchacho vino a verme con un problema nuevo. Querido rabino, gracias a Dios, perdón, de la paz hogareña. Ese ya no es un problema para mí, no tengo dificultad para enfrentar las pruebas que me llegan de mi esposa. Veo solo al Creador, nunca le devuelvo con la misma moneda. Por el contrario, le hago el bien sin límites. Está claro que si me llegan sufrimientos de parte de mi esposa, los merezco todos.
Acepto con amor sus quejas y sus expresiones de insatisfacción. En cuanto a la paz en el hogar, todo va muy bien. Hay un solo problema ahora. Tengo un enorme deseo de vivir una vida de Torah, vivir en una comunidad de Torah. ¿Qué es Torah? Esta enseñanza de la palabra del Señor, de la Biblia misma. Dice, pero mi esposa simplemente no tiene ninguna relación con eso en lo absoluto. Nada de nada. No le digo pues ni una palabra sobre el tema de la Torah. A ver a quién le suena esto familiar. Mi esposa no quiere ni hablar de la Torah. A ver de ustedes, pues, y de mí, a ver quién de todos. Dice, no le digo ni una palabra del tema, pero le pregunto a usted, mi rabí, tal vez después de todo esto, no somos incompatibles, perdón, y debemos divorciarnos. Lo miré con asombro. Había comprobado cuánto él había, perdón, avanzado desde su matrimonio. Él quería ahora vivir una vida de Torah, lo que estaba antes muy lejos, de hecho, de sus aspiraciones. Percibí que había alcanzado un alto nivel de emuná o de fe auténtica. Vivir con una esposa que se quejaba constantemente y aceptar todo con amor no era nada fácil. Su trabajo sobre sí mismo y su crecimiento personal eran muy notables. Él irradiaba humildad y su fisionomía, mira esto, y su fisionomía era luminosa. Era un placer mirarlo. Quiero hacer una pausa de esto y les quiero preguntar, ¿existe evidencia de que pasar tiempo cerca de Dios, de que acercarnos delante de Dios, haga que un humano pueda volverse luminoso, pueda volverse brillante, pueda volverse, como dice este libro, con fisionomía luminosa? ¿O no existe evidencia de que pasar tiempo cerca de la presencia de Dios pueda producir esto humanamente? ¿Qué dice el público? Como decimos en México. Y Leandro acaba de decir la respuesta. Sí hay evidencia. Moisés es la evidencia. Y al pasar tiempo con el Señor, tanto tiempo y tan fuerte que ni siquiera, escucha esto, que ni siquiera era necesario comer. Imagínate esto, cuando bajó su rostro estaba iluminado por la luz de la palabra. Casi se nos transfigura el Moisés, imagínate esto. El ejemplo que está en este libro es verdadero. Este caballero, al pasar tanto tiempo cerquita del Señor, produjo con certeza lo que para el rabino le era evidente. Irradiaba humildad y su fisionomía era luminosa. Dice que era un placer mirarlo. Esto lo decía su propio maestro, imagínate, ¿no? Qué tremendo. Ahí tienes, ahí tienes, y te lo voy a marcar de esta forma muy precisa y muy directa. ¿Para qué te serviría a ti estar más luminoso? ¿Quién disfrutaría de un hombre que está más luminoso, que está radiante, que está literalmente desarrollando como todo esto de, de cercanía con el Señor? ¿Qué persona disfrutaría de que el hombre esté así? Pues evidentemente tu esposa. De verdad, o sea, quisieras que tu esposa se enamore más de ti, le seas placentero mirarte, o sea, le seas placentero al mirarte. Por favor, permíteme este consejo de la persona menos probable que soy yo, de la persona menos ideal para darte este consejo, pero verdaderamente intenta seguirlo. ¿Quieres que tu esposa le cause placer el mirarte? Por favor, empieza a hacer Hippoderut. Si a Moisés le pasó esto, evidentemente tú vas a recibir también una dosis de justamente esta luz divina. Qué fuerte, ¿no? Cuando se trabajan, todo es para bien.
Comprendía entonces qué maravillosa lección de una el Creador me estaba enseñando. Yo siempre tenía la fe que todo lo que Hashem hace es para bien. Pero en este caso era tan evidente, claro. Y claro, dice, después de todo este joven casándose aparentemente se había colocado en una situación muy difícil. Hasta podemos decir que parecía haber cometido el error de su vida. Sin embargo, al aceptar la realidad con fe y considerar que la situación requería trabajo, se le reveló la verdad en toda su potencia. La situación en la cual el Creador coloca al hombre siempre está dirigida hacia el bien, pero hay que trabajar. Precisamente por medio de su pesar y el enfrentamiento con una prueba tan dura, este joven se despertó a rogarle al Creador desde el fondo de su corazón, abundar en sus plegarias y trabajar sobre sí mismo con toda fuerza. El resultado tuvo el mérito de lograr un maravilloso acercamiento a Hashem, que por cierto nunca hubiera conseguido, o sea, nunca se hubiera acercado tanto de otra forma distinta. Si no se hubiera, si se hubiera, perdón, casado con una mujer piadosa, mira lo que dice acá, como yo mismo había pensado, es posible que hubiera consagrado 1 hora al día a la plegaria personal, pero sin la pasión y la profundidad de las oraciones que alcanzó a causa de las dificultades con su esposa. Seguramente no hubiese tenido el mérito de alcanzar tal nivel espiritual que muy pocos llegan a obtener. Él había avanzado de una manera envidiable. Mereció reparar fundamentalmente sus rasgos de carácter. Él, que era una persona irascible, tenía ahora una paciencia a todo terreno, o literalmente a toda prueba. Aceptaba los reproches de su mujer con fe, la beneficiaba sin esperar reciprocidad, la mimaba y la honraba. Si no hubiera tenido que pasar tal prueba con su esposa, nunca habría llegado a esos logros. Aquí se revela la grandeza prodigiosa de la supervisión divina. Cada uno debe extraer una lección de esta historia. Seguro que nadie a primera vista desea pasar pruebas difíciles o tribulaciones, y que es preferible que el hombre se esfuerce para despertarse a trabajar sobre sí mismo sin pesar. Pero después del hecho consumado, cuando llegan los grandes sufrimientos y las pruebas difíciles, es lo mejor que hay. Lo impulsa a orar, a interceder, a trabajar sobre su emuná y a mejorar su carácter, lo que le producirá los mayores beneficios que le acompañarán toda su vida. Un final feliz. Regresemos a la historia. Finalmente, cuando me preguntó si debía divorciarse, le respondí, de ninguna manera. Hashem, el Eterno, te dio un regalo y aún te queda trabajo. ¿Trabajaste? Sí, sobre ti mismo, muy bien, pero ahora tienes un nuevo proyecto. De todos modos, practicas diariamente varias horas de hipodedú. Consagra desde ahora en adelante 1 hora de plegaria por tu mujer y ella se transformará. No pienses en ninguna otra cosa. Esta es tu misión. Está de más mencionar que desde el momento que empezó a dedicar 1 hora diaria de plegaria por su esposa, comenzó a ver en ella cambios en la dirección deseable. Es evidente que si se dedica 1 hora diaria de plegaria por alguien, que los resultados van a llegar. La pareja siguió felizmente el camino hacia una vida de muna. Podemos extraer 2 lecciones muy importantes de esta historia. Primero, no hay ningún error de la supervisión divina del Creador. No hay. Antes del matrimonio se puede hacer preguntas y verificar si la potencial pareja nos conviene, pero después del casamiento, asunto concluido. No hay más preguntas. El Creador mismo forma las parejas y si el matrimonio se efectuó, esa fue la voluntad divina. ¿Te casaste? Punto. Ese es tu tikkun. Esa palabra, nótenla muy bien. Tikkun. ¿Qué es tikkun? Tu rectificación espiritual. Punto. El Creador no habría permitido este matrimonio si no hubiera un propósito espiritual. Al contrario, si se presentan problemas y dificultades, es señal de que existe una rectificación por realizar. Entonces, hay que ejecutar el trabajo adecuado y pedirle a Hashem que te indique lo que tienes que hacer. Si aún no puedes comprender por sí solo, debes buscar el consejo de un rabino que sepa guiarte adecuadamente bajo el ángulo de la emuná. Mira nada más, justo lo que estaba diciendo antes de comenzar la grabación. Necesitas que alguien pueda guiarte.
Estar en estos momentos de comunidad justamente pueden ser un gran instrumento para tu iglesia. Por consiguiente, todos los pensamientos que atraviesan el espíritu de los miembros de la pareja que experimentan dificultades son tal vez un error, quizá nuestro matrimonio no fue hecho por el cielo, o si solo no me hubiera casado, ¿cómo no me di cuenta que mi pareja tenía este carácter y que ella es totalmente incompatible conmigo? O ese casamentero, es todo por su culpa. Me presionó y ahora estoy atrapada. O tuve lástima de ella y no me atreví a decirle que no. ¿Qué puede hacer ahora? Etcétera. Todos esos pensamientos son improductivos como falsos. Culpar a un ser humano, o sea uno mismo, o a la pareja, o a los padres, dice, al casamentero incluso, o al rabino, que es algo muy curioso, es pura herejía. Seguro que antes del matrimonio hay que reflexionar pausadamente, dice, y no meterse en pruebas, como en nuestro caso, donde el sentido común dictaba impedir el matrimonio. Hay que hacer preguntas y tener la capacidad necesaria para verificar que el hombre y la mujer son compatibles. Dice, el matrimonio no es una agencia, un segundo, por favor, de asistencia social. No nos casamos por piedad, porque sería inconveniente negarse o porque la casamentera nos presionó. Hay que estar seguro de fundar un hogar donde reinará el amor y la paz y donde los niños serán, de verdad dice, educados en el camino de la Torah. Fíjate nada más esto. El hombre no debe entrar precipitadamente en una situación generadora de problemas, disputas y conflictos. Todo esto es verdad antes del matrimonio, pero después, cuando el matrimonio es ya un hecho consumado y surge tal dificultad o tal problema, es la señal que así el creador quiere y hay que ponerse a trabajar. Justamente las dificultades que se presentan refuerzan el hecho que esa fue la voluntad divina. Porque entonces, ¿por qué Hashem cegó los ojos de la persona para impedirle ver que tal pareja es tan incompatible o que no tiene nada en común con ella? Esta misma es la prueba que Hashem quiso que se casaran, fíjate nada más, y que efectúen la corrección espiritual necesaria. Es por eso que a pesar de toda lógica, Hashem procuró que se casasen. Es por eso que la mujer fue distraída o confundida, lo que causó que consintiera apresuradamente a casarse, o que el marido se doblegó a las presiones de la casamentera o de aquel que los estaba como haciendo que se conocieran. Yo fui de ellos, yo fui de ellos. Todas esas confusiones y estos mismos errores que ocasionaron la boda indican que fue el creador, ya que si no fuera del modo, los miembros de la pareja nunca se hubieran casado por elección. Y la segunda lección que aprendemos es que justamente al enfrentarse con las dificultades es lo que conduce al hombre a las cimas más altas. Sin problemas, tribulaciones y pruebas, es muy difícil crecer. Por su naturaleza, el hombre desea que todo le vaya bien y fácil y trata de escaparse de cualquier dificultad. Por supuesto que no debemos procurar cómo complicarnos la vida. La vida con pruebas y dificultades, pero dice, cuando un desafío se presenta en nuestro camino, tenemos que saber que desde lo alto nos están dando una oportunidad para elevarnos. Mira nada más qué bello pensamiento, por medio de realizar el trabajo conveniente. Esto lo vemos en esta historia y con los justos de todas las generaciones quienes enfrentaron numerosas pruebas de sus vidas. Y fue eso mismo lo que les permitió alcanzar su alto nivel. Por lo tanto, nuestro deber es fortalecer nuestra fe y cuando el Creador nos coloque en cierta situación, he aquí su reparación. Por lo tanto, nuestro deber es fortalecer nuestra fe y saber que en toda situación en la que nos encontramos es el Creador quien nos colocó allí. Necesitamos recordar que esta es nuestra misión personal, que es para nuestro bien y es lo que nos conduce a nuestra corrección del alma, por lo cual llegamos a este mundo. Al aceptar el desafío y trabajar para superarlo definitivamente, dice, alcanzaremos cosas maravillosas que no podríamos haber conseguido de ninguna otra forma. Hasta aquí, caballeros, nuestra lección o nuestro
eh, como porción de este libro del día de hoy. Les quiero compartir que justamente eh, es esto que está pasando, que está leyendo en el libro, que se está leyendo en el libro, personalmente tuve la oportunidad de ser como llevado hacia esto y también yo no puse como resistencia ni consejería ni nada. Y la verdad es que es un tema que cuando das pasos para atrás, porque alguien puede decir como, am, ¿y qué tal si realmente fue un error y lo que sea? Bueno, si ya pasó, como dice el rabino, ya no hay vuelta atrás. Decía un amigo mío que fue mi terapeuta, decía, cuando esto ya pasó así, bueno, es el método que elegiste prácticamente y ahora con base en ese método de vida, ese propósito, ese proyecto de vida, el Señor va a utilizarlo para tu rectificación. Así que, caballeros, de verdad, aprendamos sobre esto, ¿sí? Nunca más, nunca más de meditar el matrimonio con el que ya contamos, nunca más. Y contrario a eso, ver la oportunidad, todas estas como dificultades, todas estas ofensas, todas estas como situaciones contrarias que llegan a través de tu esposa, son la oportunidad perfecta para crecer, para rectificar. Decía el libro justamente que este joven no habría tenido la misma pasión para estos procesos de intercesión, si no hubiera sido por la dificultad. Así que, caballeros, hasta aquí nuestra porción del libro de hoy. Cuéntenme con qué se queda.